Está pasando que ahora las restricciones volvieron y hay un poquito menos de movimiento, pero aún así durante la mañana yo noto que hay mucho tráfico, peatones que van y vienen. Pareciera que todo se concentra en un tramo de actividad muy acotado que tiene el día ahora, de 9 a 19. Todo se concentra y la calle se sobrecarga. Estos días manejando por la ciudad tuve situaciones de tensión al volante. Situaciones de tensión de cruzar con un peatón, errores que cometí yo como conductor, porque también, digamos, nos equivocamos todos en esta, no poner una luz de giro. Y venía pensando mucho en esto, que también el tránsito y la vida en la ciudad, y sobre todo el tránsito y estar metidos ahí, es una de las cuestiones y uno de los elementos que más abona la idea de que vivimos en vértigo y que estamos agobiados y sacudidos por absolutamente todo. Entonces quería hablar con una persona que se dedica especialmente a esto, que es Facundo Jaime, que es vocero de Secaitra, que es la cámara que nuclea las empresas productoras de software vial y que básicamente se dedican a estudiar un poco el comportamiento tanto de los peatones como de los conductores, de ese ecosistema, ¿no?, que está integrado por todos nosotros, que somos los que vamos y venimos. Y los que vamos y venimos mirando el teléfono, manejando mirando el celular, y estamos todo el tiempo al borde de que algo suceda y no nos damos cuenta, porque como no sucede, entonces, pero también sucede. Entonces te cruzas una esquina y ves a un pibe que está tirado con su moto al costado y el SAME ahí esperando, y eso es un poco la vida que llevamos. Facundo, ¿cómo estás? Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches para todos. Estaba tratando de introducir un poco el tema, no sé si me escuchabas haciendo ese panorama de la vida en las ciudades, ¿no? Que el tránsito es una amenaza, pero también es el lugar donde estamos, y somos conductores, pero también somos peatones, y somos críticos de los que no cumplen las normas, pero también incumplimos las normas nosotros. Totalmente, la realidad es que la introducción ha sido excepcional porque no hay una palabra que yo pueda cambiar. Acá la realidad es que en el contexto en donde estamos, en donde hemos tenido que cambiar un sinnúmero de hábitos, también tenemos que aplicar esto a la conducción, ¿no? Porque, como bien decías vos, en el rol que nos ocurre tocar, somos miembros de la sociedad, de la comunidad, nosotros tratamos de denominarla de la red de tránsito, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante hacer estas reflexiones justo en este momento en donde por ahí estamos mucho más predispuestos a conductas que sostuvimos en el tiempo, sí, modificarlas, como por ejemplo lavarse las manos constantemente, tener una especial atención sobre las vías respiratorias. Entonces, también la realidad es que es un buen momento para esto que vos decías, estas pequeñas inconductas, que en el 99% de las veces no pasa nada, pero lamentablemente sí pasa. Claro. Luego pasa a los dígitos y esto cuando empieza a contabilizarse, empieza a haber una lesión, empieza a haber una víctima, Dios no quiera de por medio, la realidad es que ahí es donde estas mínimas inconductas empiezan a tomar peso. Claro, es que mientras vos vas, digo en general, ¿no? Mientras uno va manejando y chequeando un dato en el teléfono y no te pasa nada, a otro sí le está pasando algo por hacer eso. Totalmente. Acá también hay que hablar de que hay dígitos, hay cifras que son contundentes con respecto a la falla de atención. A la falla de atención al volante en general, ¿no? La realidad es que estos dígitos nosotros tratamos de volcarlos en nuestro trabajo de este mes, en donde tratamos de analizar un poco la conducta de los conductores y de los peatones, y también las conductas de quienes son conductores y peatones, ¿no? Porque acá es donde por ahí nuestro trabajo nos deja sacar más conclusiones y tratar de ser un poco más críticos sobre esto. Acá déjame comentarte que en el estudio de este mes 7 de cada 10 peatones se han manifestado que no se sienten respetados por los conductores, ¿no? Y por ahí el dato de color tiene que ver con que quienes hemos encuestado y tienen rol de conductor y peatón han manifestado que son más cumplidores al volante, es decir, que frente a una situación donde tienen una máquina que tiene un potencial riesgo, que tiene un potencial peligro, la gente presta mucha más atención a la norma y es más cumplidora. Eso también hay que decir que la ley pone en cabeza de los conductores muchas más obligaciones, que sobre los peatones. Sí, entonces, pero ¿el conductor es consciente de todas esas obligaciones o es algo que Acá tenemos que diferenciar un poco entre lo que dice la teoría y lo que dice la práctica, porque en teoría todo conductor que sacó una licencia pasó una evaluación
y se lo ha evaluado con respecto a los conocimientos necesarios para sacar esa licencia. Sí. No así los peatones, ¿no? El peatón no tiene un registro de peatón, no, claro. Todos. Sí, exacto. Pero no, digo, tengo la sensación de que nosotros vamos a dar el examen para tener el registro, renovar la licencia, como algo que nos tenemos que sacar de encima y pasar, sea como sea. Que no nos quedamos con una conciencia verdadera y real de la magnitud que tiene estar encima al volante de un auto. Bueno, ¿no? Totalmente con respecto a lo que decís. De hecho, desde el Observatorio Vial de Secaitra, sí, venimos tratando de promover que en las edades finales del secundario, donde quizá los chicos ya están mucho más próximos a sacar su primera licencia, sí, que se den algunas charlas, no tanto de carácter legal, es decir, no hacerles aprender la norma, sino cuestiones que traten de ahondar un poco más, que traten de ir a una conciencia vial y que traten de generar un buen comportamiento en lo que va a ser la vida vial de esas personas, porque de alguna manera, luego de la mayoría de edades, cuando se puede sacar en nuestro país la licencia, sacando unas pocas excepciones, entonces lo interesante sería, en edad temprana, a quienes todavía no se injertaron, por decir de alguna manera, al sistema vial, tratar de generar charlas que, insisto, ahonden mucho más en la conducta vial, en generar una conciencia vial, una empatía vial, sí, y así poder tratar de generar un cambio a largo plazo. Es interesante lo que decís, Facundo, es muy interesante lo que decís, pues estoy pensando mientras te escucho que en un momento se empezó a plantear que los alumnos de los colegios secundarios tenían que saber hacer maniobras de resucitación, de reanimación, el RCP. Totalmente, claro. Y me pareció que era fabuloso y que estaba bien y que era revolucionario y que nos ayudaba a ser, digamos, un poco mejores en la vida. ¿Y por qué no, ahora que te escucho, por qué no que a partir del último año, en la previa de que tienen ya la edad para empezar a conducir, empezar a tener charlas de manejo, de conducción, de movilidad, digamos, por la vía pública? Totalmente. A ver, si bien los ejercicios de concientización son realmente vastos y el abanico es bastante amplio, sí, yo voy desde hasta una mínima charla en donde se simplifique algo tan simple como que un choque sin cinturón de seguridad a 60 kilómetros por hora, sí, equivale a una caída de un séptimo piso. Y este dato quizá la gente no lo tiene, entonces, insisto, alguien puede pensar, pero 60, el cinturón no es tan inseguro, llego a frenar, es decir, un montón de conjeturas que pueden derivar en un buen final, que es lo que siempre deseamos, pero sí, que tenemos que tratar de este potencial peligro, este potencial riesgo, llevarlo a la mínima expresión para que, llegado el caso que haya una falla mecánica o humana, todos podamos pasarla con alivio y sin lamentar ningún tipo de lesión o víctima fatal, ¿no? Y Facundo, ¿vos creés que hay como desde el Estado, baja, digamos, una concientización, una forma de algún tipo de campaña? ¿Ustedes se sienten acompañados por el Estado para llevar adelante estas ideas? La realidad es que el aparato estatal, en este sentido, por ahí tiene un rol mucho más protagónico. Es decir, la charla de concientización justamente es lo que acompaña o lo que debería acompañar justamente el accionar estatal. Acá la realidad es que pensar en esto como una realidad, nosotros no lo vemos tan lejano, no lo vemos tan imposible y lo vemos como algo que, insisto, realmente podría generar un cambio. La realidad es que por ahí, desde el lado estatal, hoy en día las prioridades podrían llegar a ser otras porque no dejemos de pensar que si bien el año que pasó, en el 2020, arrojó la mitad de las víctimas fatales del número monstruoso que veníamos mostrando, que es alrededor de 6.000, 6.200 víctimas fatales por siniestros viales, y bien llevaron el número a la mitad porque esto es una realidad fáctica. Hay que también pensar que fue un año donde hubo menos circulación, donde sí, la pandemia también tuvo que ver en la disminución de estos dígitos, entonces hay que tratar de sostenerlos o claro, bajarlos. Y eso es un reto, un desafío tremendo para un año en donde la circulación va a normalizarse mínimamente. Justo estamos en 15 días un poco atípicos, ¿no? Claro, me impactaba que durante la pandemia, bueno, desde el año pasado, cuando estábamos en agosto, plena cuarentena, cuando hablábamos con los médicos, nos decían, bueno, mirá, no tenemos las camas ocupadas que por lo general tenemos por accidentes de tránsito, que eso era muy notorio en las unidades de terapia intensiva de los hospitales. Decían, bueno, por la cuarentena no tenemos esa ocupación que viene por lo general
de los siniestros Sí, el dato te confirmo que es 100% verídico, porque de hecho yo recuerdo que por allá por los meses de abril, entre abril y junio, julio del año pasado, este dato era real, este dato, de alguna manera, ¿por qué se pensaba? Porque por la disponibilidad de las camas para justamente el COVID, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que el dato era real, el dato fáctico era real, entonces hay que tratar de poner en el horizonte, poner en miras, y no para este año. Este año que estamos transitando seguramente va a tener sus análisis por fuera de la normalidad, vamos a decirlo así, pero acá la realidad es que hay que tratar de pensar que a 5, 10 años, estos números que hoy, por decir entre comillas, damos con cierta tranquilidad, porque, insisto, llevar a la mitad el número hay que celebrarlo en cualquier ámbito. Obviamente hay que tratar de llevar a cero este número, pero no podemos tampoco restarle mérito a una cuestión fáctica. Entonces, lo que quiero decir es, hay que tratar de hacer un plan a mediano y largo plazo en donde quizá la concientización tenga un papel un poco más protagónico, porque entendemos que lo que hace falta no es conocimiento de la ley, si bien hace falta, sino que el cambio debe ser más profundo, debe ser de idiosincrasia, debe ser de cómo nos relacionamos en la seguridad vial como sociedad, no como una persona sola en el universo que puede hacer o no hacer una inconducta, sino que hay que pensar en el resto, hay que pensar en la familia que llevamos en nuestro coche, hay que pensar en el peatón que frenamos en la esquina y cruza, hay que pensar en el conductor que tenemos al lado. Es decir, hay que hacer un trabajo mucho más introspectivo para tratar de que la conducta que se modifique no sea una cuestión, digamos, fortuita, sino que sea un cambio de conducta general. Esa es la forma en donde los números van a reducir realmente y vamos a ver un cambio a futuro. Facundo, te agradezco el tiempo, vamos a seguir hablando, ¿te parece? Sí, faltaba más cuando lo deseen, y muy amable vos y tu producción. Muchas gracias. Por favor, un abrazo. Facundo Jaime, vocero de Secaitra, que es la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial, hablando un poco de este ecosistema que habitamos todos, ¿no? El del tránsito en las ciudades.